Le pusimos como título a esta reunión El gran desafío, y es de lo que vamos a hablar en este día, en el nombre del Señor Jesucristo. Prepara tu corazón, prepara tu cuaderno para anotaciones que son importantes. Muchas veces Dios nos habla y después olvidamos lo que dijo porque no lo registramos, pero hazlo y va a ser de bendición para tu vida. Yo quiero en este día entonces leer en el libro de Josué, capítulo 1, versículos 1 y 2. Sucedió después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, cruza este Jordán, tú y todos los hijos de Israel a la tierra, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Estaba marcándose el final de una época y evidentemente Moisés había muerto, y con Moisés murió un tiempo, murió una época, se terminó una época definitivamente. No habría otro Moisés, no habría otro igual que Moisés, y no habría una época como la que Moisés protagonizó junto con el pueblo, pero debía levantarse Josué, el sucesor de Moisés, que de ayudante se había convertido ahora en su sucesor. Pero ahora Josué tenía otras características, tenía otra personalidad, era otra persona y tenía otro desafío. El desafío de Moisés fue sacar a Israel de la tierra de esclavitud y traerla al borde de la tierra prometida. Moisés fue el gran libertador. Y se necesitaba un libertador para ir a Egipto y sacar al pueblo de la esclavitud de los egipcios. Pero ahora se necesitaba un conquistador con un carácter distinto, con cualidades diferentes, con una visión distinta, que tuviera ahora el corazón de Dios, tuviera la revelación del Señor, fuera un hombre del Espíritu, fuera un hombre de fe, pero tuviera ese coraje, ese carácter aguerrido para liberar, más bien para conquistar y destruir a todos los enemigos que estaban frente a ellos. En el caso de Moisés, los enemigos estaban atrás. Ellos iban persiguiendo a Israel cuando Israel salió de Egipto. En el caso de Josué, todos los enemigos estaban adelante y ellos tendrían que conquistar pueblos grandes, poderosos, guerreros, y evidentemente Josué lo hizo. Moisés tenía una vara y ese fue el símbolo de su autoridad. El símbolo de la autoridad de Josué fue una lanza. Moisés fue un legislador, Josué fue un guerrero. Hay grandes diferencias entre uno y otro. Ahora, hay por lo menos 4 razones por las cuales comienzan nuevas épocas, y estas razones nos obligan a enfrentar una nueva época. La primera razón es la intervención soberana de Dios. A veces Dios baja el telón a una época, simplemente lo hace y se terminó y comienza un tiempo nuevo. ¿Y por qué comienza? Porque Dios dijo, se terminó y empezó un tiempo nuevo. Nada más por eso, porque soberanamente Dios lo hace. Hay una segunda razón, y eventos fortuitos, eventos que ocurren que llevan a el inicio de nuevas épocas y el final de otras. Eventos que ocurren en el clima, a veces un terremoto hace que todo sea diferente de ahí en adelante. A veces una guerra hace que todo sea antes y después de la guerra. Pues bien, también la desaparición de líderes relevantes, personas importantísimas que mueren, como acá en el caso
de Moisés o personas que desaparecen de la experiencia de un pueblo, de una comunidad, aún de una iglesia, y entonces eso cambia la configuración de lo que está ocurriendo y empieza un tiempo nuevo. Y una de las razones muy importantes que a veces no sabemos bien reconocer es el surgimiento de hombres y mujeres capaces. El surgimiento de hombres y mujeres capaces debiera iniciar o cambiar, terminar épocas y comenzar otras. Los hombres capaces están bajo otros que están liderando y no son ellos los capaces, digo reiteradamente, ¿no es cierto? No son capaces de reconocer el desarrollo de la gente que está con ellos. Sucede en muchas iglesias y esto, pastores, nos pone a nosotros en una posición riesgosa. Nosotros podemos ser tapones para gente que tiene que surgir, para gente que tiene que avanzar, y a veces por ciertas aprensiones, temores, y esos no damos lugar a el surgimiento de hombres y mujeres capaces. Nosotros en la iglesia Centro Cristiano creemos fervientemente en el ministerio de los santos y trabajamos para formar y forjar las nuevas generaciones. No tenemos miedo a la gente capaz, deseamos la gente capaz, anhelamos que todo el mundo se desarrolle y avance sin límites, sin límites. Desde los apóstoles hasta el último de las personas que tiene autoridad, tenemos este pensamiento y esta visión. La iglesia debe ser forjadora de nuevas generaciones, no una, sino muchas. No una persona estacionada infinitamente allí, cortándole el paso a los que vienen. No. Tenemos una visión tan grande que permite que todo el mundo se levante con la gracia del Señor. He tomado este pasaje por lo que voy a hablar. Mira, la pandemia que estamos viviendo ha dividido la historia en un antes y un después. Vamos a hablar en el futuro de antes de la pandemia y después de la pandemia. Y ya estamos hablando, pensando qué va a pasar después de la pandemia. Cuando de aquí a 10 años nuestros hijos hablen, nosotros vamos a decir, ¿te acuerdas antes de la pandemia cómo eran las cosas? Y te acuerdas que ahora las cosas son diferentes. La pandemia cambió las cosas para la humanidad. La humanidad no será la misma. Nunca será la misma antes y después de la pandemia. Muchas cosas han cambiado en el aspecto social, en el aspecto cultural, en el aspecto tecnológico, y en muchas cosas esta pandemia ha acelerado muchas cosas que han comenzado y desactivó otras. Para la iglesia, la pandemia también cambió las cosas. Tenemos un antes de la pandemia y un después de la pandemia. Hoy estamos en el medio, entre el antes y el después. Antes de la pandemia, la mayoría de las iglesias no tenía transmisiones a través de las redes sociales. Escapábamos de eso, no nos gustaba. Yo soy uno, no me gustaban las redes sociales. No me gustaba esto de estar teniendo que frente a las cámaras y hablar, no porque no lo haya hecho antes, sino simplemente porque no me gustaba. Pero la pandemia ha hecho que cambiemos nuestra mentalidad y entremos a hacer cosas que nunca antes hicimos y que las vamos a seguir haciendo después que termine todo este proceso. La pandemia es una mano de Dios para cambiar la iglesia, para darle giros a la iglesia y orientarla hacia donde el Señor quiere. En este día que está atardeciendo ya aquí en la ciudad de Santiago, casi de noche, nosotros vamos a hablar de los grandes desafíos que la iglesia tiene de aquí en adelante. El primer desafío que tenemos como iglesia es el desafío de la tecnología y las redes sociales. Mira, hay una iglesia
offline y hay una iglesia online. La iglesia offline es la iglesia que estamos acostumbrados a vivir, la iglesia presencial, la iglesia donde nos abrazamos, nos tocamos, nos saludamos, nos besamos, estamos todos juntos y hacemos evangelismo casa a casa, hacemos evangelismo en plataformas, predicamos a la gente y es todo fuera de el internet. Fuera del internet, la iglesia ha existido y ha sido saludable fuera del internet. La iglesia ha hecho grandes avances fuera del internet, sin ocupar el internet. Pero el Señor nos ha metido al internet y vamos a seguir. Y hasta ahora tenemos algunas cosas que hacemos fuera del internet. Hoy día se cerraron aquí en Santiago, en la región metropolitana. Esta semana tenemos un confinamiento, ya las iglesias no se pueden juntar como algunas habían comenzado a juntarse, ya no hay manera de hacerlo y entonces otra vez estamos obligados a las redes sociales. Pero cuando pase todo esto y antes que pasara todo esto, nosotros teníamos reuniones en casa iglesias con la gente en los hogares, en los templos teníamos nuestros cultos maravillosos, preciosos, con todo lo que el culto presencial tiene, ¿verdad? Y por eso lo extrañamos tanto, quizá. Pues bien, esa iglesia va a seguir existiendo, pero hoy somos una iglesia también online, en la red. Así es que uno de nuestros desafíos se está empezando a cumplir, pero tenemos que aprender muchas cosas para hacer un ministerio efectivo, un ministerio exitoso en la red. Tenemos que entender, amados, que la gente hoy día, aunque físicamente está aquí en el mundo, en las casas, pero mentalmente y emocionalmente, la gente está en el internet. ¿Dónde están los jóvenes? Los jóvenes están todo el día con su celular en el internet. ¿Dónde están los adultos jóvenes y los niños? En el internet. ¿Dónde están las amas de casa? En el internet. Y ahora hasta la gente de la tercera edad, todos en el internet, ¿verdad? Ahora como iglesia tenemos el desafío de aprender a operar y aprender a evangelizar. Le envía a los apóstoles y los apóstoles, espero que lo hayan enviado a los pastores, un libro que se llama La Iglesia Relevante en las Redes Sociales. Ese libro debe leerlo hasta el último de nuestros obreros para que podamos entender que la iglesia tiene un ministerio, pero tiene que aprender a realizar ese ministerio en las redes sociales. Tú dirás, pues bien, yo tengo un programa en Facebook, transmito en Facebook. Es verdad, estamos llegando a la iglesia, pero ¿cómo vamos a evangelizar a través de las redes sociales? Teníamos nosotros una inquietud con mi esposa y hablamos mucho. ¿Cómo vamos a evangelizar en las redes sociales cuando todo esto comenzó? ¿Cómo lo haremos? Buscamos por aquí, por allá, no encontrábamos hasta que apareció el pastor Rodolfo Miró y él nos ha dado una luz impresionante para hacer evangelismo en las redes sociales, porque él lo está haciendo en su iglesia en Buenos Aires. Y otra gente también se está levantando, que ha probado, que está trabajando hace años en las redes sociales y está ganando gente que nunca conoció al Señor a través de las redes sociales. La iglesia tiene que ser atrevida, osada y ganadora de almas en las redes sociales, así como estamos ganando almas en el mundo offline, fuera del internet. Pues bien, tenemos que desarrollar el evangelismo a full en las redes sociales y utilizar las redes sociales para edificar a los santos a través de Facebook, a través de YouTube, a través de Instagram y otras redes. Esas redes no son nuestros enemigos, son nuestros aliados ahora y los vamos a utilizar al máximo. Tenemos un segundo desafío, que es el desafío de la guerra espiritual que viene. La primera cosa que tenemos que entender es que hay que mirar un poco la sociedad. La sociedad de hoy no es la sociedad de hace 10 años atrás. Mira, el ateísmo es el primer problema que voy a mencionar. El ateísmo y el agnosticismo, que son una sola cosa.
el ateísmo ha crecido impresionantemente en todas nuestras naciones. Déjame darte las cifras de Chile, este país en el que yo vivo. En Chile el 59% de la gente es católica, el 17% es evangélica, el 22% es atea y agnóstica. Este 22%, la mayoría son jóvenes y adultos jóvenes. Y estos son los que están haciendo todo el movimiento más fuerte en la sociedad hoy día y van a ser los que nos van a gobernar mañana. Son ateos, son agnósticos. En Chile hay 3,7 millones de ateos. Los ateos en este país se duplicaron en 15 años. En el mundo hay entre 1.000 y 1.200 millones de ateos. Más del 80% de los científicos del mundo son ateos. Y los ateos hoy día no solamente creen y están pasivamente creyendo, ellos están activos en las redes sociales, en el internet, con páginas dedicadas a promover el ateísmo, a atacar la Biblia, a atacar la iglesia, a quitar la fe de la gente. El ateísmo es algo que está creciendo en el mundo y nosotros como iglesia ni nos hemos dado cuenta. Sin embargo, es parte de nuestro desafío, el desafío que viene para nosotros y está el día de hoy aquí. El segundo elemento que voy a mencionar es el avance musulmán. Hace 100 años los musulmanes eran 200 millones y los cristianos 1.600 millones. Mira, hace 100 años cristianos 1.600, musulmanes 200 millones. Hoy día los musulmanes son 1.700 millones y los cristianos 2.300 millones. Es decir, que los cristianos pasaron de 1.600 a 2.300 millones en 100 años y los musulmanes pasaron de 200 millones a 1.600 millones en 100 años. La religión musulmana es la que más crece en el mundo. La religión musulmana se supone, según los estudiosos de la demografía, que para el año 2050 los musulmanes van a alcanzar y van a superar a los cristianos. ¿Y qué tiene que ver con esto? ¿Apóstoles, una religión más? No. Los musulmanes son los más terribles perseguidores de los cristianos. Más terribles que los romanos, más terribles que los bárbaros que persiguieron, aún más terribles que la Iglesia Católica, que fue perseguidora de sus propios hermanos. Así es que si el Señor no viene antes, el mundo que está desarrollándose y creciendo con los musulmanes va a ser un mundo extremadamente peligroso para los cristianos. Hoy día, en los países musulmanes hay más cristianos perseguidos que en todos los tiempos de la iglesia cristiana, que tiene casi 2000 años de existencia. Suma a todos los perseguidos en 2000 años y hoy día tenemos más perseguidos que todos los perseguidos de 2000 años. Así es que esta es una realidad, es un desafío para nosotros la iglesia, ganar el mundo musulmán. Es un desafío para nosotros la iglesia, ganar a los ateos. Es un desafío para nosotros la iglesia, quebrantar el ateísmo en los jóvenes y sacarlos de esa mentira diabólica. La iglesia luchará con la filosofía de la nueva era en este tiempo más que la iglesia de hace 10 años atrás. La iglesia tendrá una lucha brutal con el ocultismo tradicional. Mira, el anticristo hará que toda la gente adore a Satanás. La adoración al diablo será la adoración oficial durante la gran tribulación. Y todos sabemos que ese día está muy, muy cerca. Así es que todo se va desembocando hacia allá. Como iglesia, estas son nuestras batallas. La iglesia batallará grandemente en los próximos años y ya comenzó esto en todos los países con la ideología de género, con el feminismo y con todas estas cosas. Hay una cubierta de oscuridad sobre las naciones que hace y hará
que el poder del enemigo sea cada vez más fuerte, pero la iglesia tiene el poder de quebrantar esa cubierta que cubre todos los pueblos, que no es una cubierta que hizo el Señor, sino el diablo y sus demonios para influir sobre los hombres. Hay una cubierta que cubre todos los pueblos, y en el libro de Isaías 25:7 el Señor dice: destruirá el Señor la cubierta que cubre todos los pueblos y el velo que envuelve a las naciones. Hoy día nosotros tenemos poder y autoridad para abrir el cielo, para romper esa cubierta, para que venga la gracia, para que venga la gloria del Señor, para que caigan las bendiciones que están retenidas por ese poder maligno. Mira, nosotros tenemos muchos desafíos. El siguiente desafío es el desafío de la apostasía en la iglesia del Señor. La palabra del Señor nos enseña que en el tiempo final 2 iglesias coexistirán: la iglesia de Filadelfia, la iglesia de la Odisea. La iglesia de Filadelfia es la iglesia del amor, es la iglesia fiel al Señor, la iglesia que caminará en rectitud, en santidad, buscando la voluntad del Señor. La iglesia de la Odisea es la iglesia mundana, la iglesia que tranza, la iglesia que vende el evangelio. En el libro de Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, el Señor dice las siguientes palabras a través de Pablo. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahora, nosotros entendemos, ¿no es cierto?, que habrá iglesias evidentemente que negarán la fe original, negarán al Señor, en quien han creído, iglesias que harán mercadeo del evangelio, ¿sí? Hoy día tenemos grandes iglesias en Europa que han aceptado abiertamente el homosexualismo y ungen pastores y ungen obispos homosexuales. La iglesia anglicana y otras iglesias históricas está en esta posición. Hay iglesias permisivas. A todo lo mundano se hacen llamar iglesias progresistas, pero esto es decaimiento espiritual. Iglesias que apostatarán de la Biblia, diciendo que la Biblia no es el único libro o no está tan acertada y que podemos desconfiar de algunos pasajes y de otros sí. Iglesias que rechazarán la divinidad del Señor Jesucristo y aún su nacimiento virginal. Iglesias que están negando el infierno o el cielo. La Iglesia Católica, a través de su Papa, ha declarado cosas que son realmente completamente antibíblicas. Una de esas es que el Papa dijo en algún momento que el cielo y el infierno, o más bien que el infierno no existe. El infierno es el infierno que tienes tú en tu vida personal. Bien, muchas cosas habrá en el tiempo final que confundirán a muchos cristianos. Tendremos un desafío no solamente con la iglesia apóstata, pero también un desafío, y nuestro gran desafío será la defensa de la doctrina del Señor. Aquí el pasaje dice que escucharán a doctrinas de demonios. Hay demonios especialistas en producir doctrinas. Hay demonios que producen una teología que no es la teología bíblica, que toma elementos de la Biblia, pero es una teología del infierno, una teología satánica, una sabiduría satánica. Algunas iglesias están mezclando la política y la religión porque han creído una doctrina que es la doctrina llamada del dominionismo, que la iglesia tiene que preparar políticamente el retorno de Jesucristo, y que cuando la iglesia haya logrado poner el reino de Dios en cada gobierno y que cada país del mundo tenga gobernantes cristianos, a eso se le llama discipular naciones, y que la cultura de las naciones haya sido cristianizada, entonces Cristo retornará.
hablaba con un apóstol que cree eso y yo dije, mira, amado apóstol, la Iglesia Católica tuvo el dominio del mundo, el dominio de la cultura, el dominio de la ciencia y el dominio de la teología. Y ellos dominaron el mundo, pero el reino de Dios no lo trajeron. Al contrario, la iglesia se corrompió. Tenemos que hacer separación entre luz y tinieblas. La iglesia, como iglesia, no participa en asuntos políticos, pero la iglesia tiene la autoridad divina para criticar las decisiones de los gobernantes. La iglesia tiene una palabra profética, como los profetas de antaño, los profetas de hoy, los apóstoles de hoy, los pastores de hoy. Tenemos que decir lo que está correcto y lo que no está correcto en las decisiones de nuestros gobernantes, en las decisiones de nuestros científicos, de nuestros médicos o de quien sea. La iglesia tiene autoridad. No debemos quedarnos callados. Algunas personas, cuando opinamos de las cosas que están ocurriendo en la sociedad y traemos el planteamiento bíblico, están pensando que nos estamos metiendo en política. No, amado, estamos haciendo voz profética. Y es nuestra responsabilidad. Y si nos callamos, seremos responsables delante del Señor. Creo en una iglesia comprometida con el plan de Dios. Creo en una iglesia separada completamente de la cuestión política, pero creo en una iglesia profética que habla la verdad, que dice la verdad y que critica lo que tiene que criticar y trabaja para cambiarlo. Amén. Mira, tendremos una batalla por la doctrina con muchos evangelios que están saliendo. El evangelio de la prosperidad, tú lo sabes, ¿verdad? El evangelio social, que dice que el evangelio debe empezar primero por lo social y luego predicar el evangelio. No, nos mandaron a predicar el evangelio y también hacer todo el bien posible a los hombres, pero no nos mandaron primero a hacer el bien a los hombres para después predicarles el evangelio. Nos mandaron a predicar el evangelio. La iglesia fue enviada para ser pregonera del evangelio. Y si el Señor nos ayuda, levantamos instituciones sociales, hacemos bien a la sociedad, pero la fuerza más grande de la iglesia no es para levantar ninguna clase de acciones o instituciones que sean de beneficio, sino la fuerza más grande es para llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Hoy tenemos un severo problema doctrinal con los nuevos judaizantes, el movimiento mesiánico, los adventistas, todos ellos que están queriendo retornar a la iglesia, al Antiguo Testamento, y te dicen que si no cumples la ley, si no hablas las palabras de la Biblia con el hebreo que ellos intentan hablar, si comes ciertos alimentos, si no te circuncidas o si no haces ciertos rituales que son los ritos de la ley, tú no eres salvo. Mentira, somos salvos por la gracia del Señor. Somos salvos por la fe en Jesucristo, por fe y por gracia. Somos gentiles y a nosotros no se nos ha dado la responsabilidad de cumplir la ley. Para nosotros no es la ley. La ley es el antiguo pacto para Israel. Para ti y para mí es el nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Amén. Muy bien, estas son las cosas negativas con las cuales vamos a luchar y son nuestros desafíos, pero las cosas positivas son, primeramente, que tenemos el desafío de levantar la cosecha final. Un gran avivamiento está encima de nosotros, un gran avivamiento que cubrirá el mundo entero. Está sobre la iglesia. Tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, pero sobre ti será vista su gloria, sobre ti resplandecerá el Señor.
El avivamiento viene, mis amados. Lo hemos esperado, lo hemos anunciado, hemos orado, hemos ayunado por este avivamiento, y este avivamiento viene sobre la iglesia y viene sobre la tierra, y miles de millones de personas se van a convertir al Señor en todas las naciones. Nosotros vamos a estar ahí, nosotros vamos a ser parte de este avivamiento del Señor. Y entonces tenemos que realizar la cosecha. Vamos a evangelizar fuera del internet, en el internet, por las casas y a través de las redes, en plataformas, en estadios, por la radio, por la televisión. Vamos a usar todos los medios. Prepárate para usar todos los medios, porque Dios nos abrirá todos los medios para predicar el evangelio. Habrá oposición, habrá persecución, pero vamos a ser osados y vamos a predicar y vamos a levantar la gran cosecha que el Señor tiene para nosotros. Ahora quiero decirte algo, no es solo predicar. Hay que plantar iglesias. El apóstol Pablo no solo predicaba, plantaba iglesias. Tenemos hoy día gente que quiere predicar y predicar y predicar y no tiene ningún interés en levantar iglesias. Hay que levantar iglesias, hay que plantar casa iglesias. La gente que ganamos hay que discipularla, hay que hacerse cargo, hay que proveer paternidad. Es el desafío de la paternidad en este tiempo. No es solo entrégate a Cristo y ya está. Terminó mi responsabilidad. No, Señor, somos padres y madres espirituales y se nos ha mandado a perfeccionar a los santos. El desafío junto con esto es el desafío de la velocidad, Todas las cosas en el Señor están siendo aceleradas. He aquí vienen días, dice Amós 9:13, cuando el arador alcanzará al segador y el que pisa la uva al que siembra la semilla, cuando destilarán vino dulce los montes y todas las colinas se derretirán. Mira qué curioso. El que ara alcanza al que siembra. Es tan rápido el proceso que todavía estás cosechando por la abundancia y entonces el que ara está viniendo detrás para arar el campo. ¿Qué es esto? Un aceleramiento de los tiempos. Como iglesia tenemos que aprender a funcionar en otra velocidad. Sabemos funcionar en una velocidad lenta, pero el Señor está acelerando las cosas y vamos a aprender nuevos paradigmas de velocidad en la obra del Señor. Vamos a aprender cómo operar en un año lo que antes nos tardábamos 10 años o 20 años. El Señor nos enseñará y entraremos por esa vertiente, por ese flujo de velocidad nueva del Señor en la cosecha mundial, en el discipulado, en el levantamiento de gente, en la plantación de iglesias, en el evangelismo internacional y en todas las áreas en que el Señor nos ha mandado. Hay un gran desafío también y es el desafío de caminar en sobrenaturalidad. A veces somos cristianos, pero somos tan naturales que ni pareciera que somos cristianos, porque todo lo hacemos y pensamos y razonamos igual que el mundo. Y parece que nuestra espiritualidad está allá adentro, muy al fondo, dentro de nosotros. Pero ¿sabes? Somos sobrenaturales. Eres sobrenatural. Soy sobrenatural. Y debemos reconocernos. La primera cosa a la que vamos a tener que confrontarnos es a ser conscientes de quiénes somos, tener conciencia de sobrenaturalidad todo el tiempo, sí, vivir en sobrenaturalidad, no solamente cuando voy a la iglesia, en todo momento, para que el Señor desarrolle con nosotros una vida sobrenatural. Una familia sobrenatural, un matrimonio sobrenatural, una economía sobrenatural, una salud sobrenatural en todas las áreas. La sobrenaturalidad debe operar, pero tenemos que abrirnos a eso y sacarnos estos patrones y paradigmas naturales.
Vamos a seguir cumpliendo y siendo fieles en nuestras responsabilidades naturales, pero vamos a vivir de manera sobrenatural en el nombre de Jesús y vamos a ministrar más sobrenaturalidad que nunca en todo nuestro tiempo ministerial. Vas a sanar más enfermos que nunca, vas a echar más demonios fuera que nunca antes, vas a restaurar más gente que nunca, vas a ver más milagros a través de tu mano que nunca antes. Prepárate, porque Dios te va a usar para hacer milagros en las calles, en las plazas, en los hogares, en los hospitales y también en los púlpitos, también a través del internet, también a través de las redes. La iglesia tiene ahora un tiempo glorioso de grandes prodigios y milagros, como en los días de los apóstoles y aún más, porque serán multiplicados por toda la tierra los milagros. Y esos milagros no solo los harán los apóstoles, maestros, evangelistas, pero tú también, mi hermano y mi hermana, cualquiera recién convertido se levantará para hacer los milagros poderosos del Señor. Todo esto que he hablado implica una necesidad de cambiar. El avivamiento que viene nos obligará a cambiarlo todo, ¿sí? Amén. Ahora hay etapas que se están terminando. Esta etapa pasada se está terminando. La iglesia nunca será igual que antes. Y tú tienes que entenderlo. En muchas situaciones también nuestra vida nunca será igual que antes. Etapas que nos obligan a cambiar y hay que, escucha, darlas por terminadas. No te aferres a lo que pasó, al pasado, sea bueno, sea malo. No te aferres, se terminó. Tienes que darlas por terminada. Deja de llorar por lo perdido. Perdimos cosas en esta pandemia o atrás, sí, Señor, pero vamos adelante, seguimos adelante. Deja de llorar, suelta las cargas que ya no son tuyas. Sí, suelta relaciones que se terminaron, porque el Espíritu Santo empieza y termina relaciones y cuando ya no funcionan para el propósito que Dios tiene contigo, se rompen simplemente, ¿verdad? Y aún con tus propios hermanos. Esto es como cuando Pablo y Bernabé tuvieron una tremenda discusión y se separaron y esa relación se terminó. Siguieron siendo hermanos, pero dejaron de ser compañeros de la misma obra y cada uno fue a hacerla por su lado y ninguno de los dos lloró. Se fueron simplemente y siguieron avanzando. Quita las cargas. Hay que viajar livianos. Livianos. Estamos en un viaje a la gloria. Viaja lo más liviano posible. Estamos en el preludio del nuevo tiempo, en el mero medio entre un tiempo y el otro. Nada será igual que antes de la pandemia. Ahora, todo cambio produce una resistencia al cambio. Y esa resistencia primero es en nosotros. Tenemos que resolver dentro de nosotros los factores que sabotean lo nuevo de Dios. Lo queremos, pero cuando ya estamos casi, ¡pum!, nos frustramos y decimos mejor que no, mejor no lo intento. ¿Sí? ¿Cuáles son esos factores? El primero de ellos es el temor. El temor a no ser competente, el temor a fracasar en el intento, el temor a hacer el ridículo ante otros. Tenemos que sacarnos todos esos temores. Otro de los factores es el tradicionalismo. Nos hemos acostumbrado a hacer las cosas de cierta manera, en cierto modo, y nos sentimos seguros. Es una zona de confort, pero el Señor está rompiendo los nidos y sacándonos a una nueva dimensión. Deja las tradiciones y entra a lo nuevo del Señor. Otro factor es la comodidad. Cambiar implica aprender cosas, implica desafíos, implica romper toda la casa y hacerla de nuevo. Y no queremos interrumpir nuestra comodidad. Renuncia a eso. Ese espíritu no es del Señor. El espíritu del Señor es, sí, Señor, lo que tú quieras, lo que tú digas, aunque eso signifique perder mi estilo de vida actual. El egoísmo es otro factor con el cual vamos a tener que luchar y a veces también ciertos pecados ocultos que tenemos que dejar. Todas estas cosas sabotean lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas.
Tenemos que resolverlas y vamos a resolverlas con el poder del Señor y vamos a entrar al nuevo tiempo. Ahora, no te extrañes si hay colaboradores tuyos que no querrán entrar, que no quieran cambiar. La Biblia dice, tenga paciencia a los que se oponen, por si quizá el Señor les dé la oportunidad. Algunos reflexionarán, irán contigo, otros se quedarán atrás, pero tú tienes que seguir porque viene lo nuevo del Señor. Yo quiero lo nuevo del Señor, tú quieres lo nuevo del Señor. El gran desafío es cambiar para entrar al nuevo tiempo, para poder sintonizarnos, alinearnos con lo que Dios está haciendo hoy. Yo quiero invitarte a orar en el nombre de Jesús para que juntos entreguemos nuestras vidas al Señor y al tiempo nuevo que viene. Más y más cambiarán todas las cosas, pero ahora vamos a orar en el nombre del Señor Jesucristo. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, en este día, yo he dado esta palabra tuya a mi pueblo. He hablado delante de ti, tal como tú me dijiste que lo hiciera. He puesto en mi corazón primero y en el corazón de mi pueblo esta carga por el cambio, por la transformación, para estar listos para lo nuevo, para poder enfrentar estos desafíos y pasar este tiempo de preludio y cuando salgamos al otro lado, estar cosechando a montones, estar edificando como nunca antes lo hicimos, estar discipulando y haciendo la labor más que nunca antes. Señor, aquí estamos. Entregamos de nuevo nuestras vidas, nuestros ministerios, nuestras familias, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros recursos, nuestra casa, todo lo que tenemos para que tú hagas con nosotros, en nosotros y a través de nosotros tu obra para el tiempo que viene, para el tiempo final. Gracias porque el avivamiento vendrá. Gracias porque cambiaremos y todos estos desafíos que hemos hablado y algunos que no hablamos esta noche, los enfrentaremos con victoria en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.